Ser podcast. El oído del búho. Con Carlos de Ita. Carlos de Ita, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a decir una maldad. Que me da pena que se acabe la sección porque me encanta poner esta canción en la radio y la misma versión, o sea, la otra versión que ponemos cuando acaba la sección. Pues habrá que recuperarla, ¿no? Exactamente, habrá que recuperarla. De todas maneras, también es una pena que vayamos a disfrutar, pero aún así, todavía nos queda un buen rato de disfrutar de este oído del búho, que es el que tiene Carlos de Ita, que poníamos esta canción en The Still of the Night, en la quietud de la noche, y le llamamos el oído del búho porque es el oído que tiene desarrollado Carlos de Ita cuando por las noches se dedica a grabar y a escuchar, que es lo que hemos estado repasando este verano. Hemos estado en Cuando él está anocheciendo, en el crepúsculo, luego ya en la alta noche, que sonaba en la alta noche, en el amanecer. Pero hoy, en cambio, en vez de ir a una parte de la noche, nos vamos a un animal que es uno de los más reconocibles de la fauna ibérica, que es el aullido del lobo. Sí, vamos a escuchar el lobo y algunas cosillas más, ¿no? Porque para cerrar este recorrido nocturno con los oídos de los búhos, vamos a escuchar esos animales que ahora, ya que está casi ahí el otoño, empiezan a dejarse oír por el monte, ¿no? Los lobos, por supuesto, pero te propongo que antes del lobo escuchemos un sonido que es como el aldabonazo que da paso al final del verano y comienzo del otoño. Con estas últimas tormentas que ha habido por muchas partes, posiblemente haya salido un poquito de hierba y habrá empezado a sonar en el monte el sonido de la berrea de los ciervos. Este es el sonido de septiembre hasta bien entrado octubre. Está lloviznando un poquito. Una maravilla, me estoy acordando de que lo escuchamos tú y yo juntos con Carlos Francino, con Isaías de la Fuente, el año pasado precisamente en Monfragüe. Un poquito más adelante, ¿no? Septiembre avanzado. Sí, sería, avanzado sí, septiembre sí. o principio de octubre, sí, como bien dices tú. O sea, la berrea era impresionante. Bueno, de hecho esta berrea está grabada en Monfragüe, este sonido. Pero bueno, ¿por qué traigo la berrea? Pues porque es el sonido del momento, pero también porque por estas mismas fechas, hacia final de mes más o menos, hablo de septiembre, es uno de los momentos donde con mucha suerte hay una cierta facilidad para escuchar, ahora sí, el aullido de los lobos. Ahí se queja un ciervo, esa tos así como de alarma, y al fondo, pues eso, una manada. Se oyen varios. Sí, claro, las manadas, los lobos, bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero los lobos aullan entre ellos, ¿no? Es que claro, sugiere noche muchísimo lo del lobo. Bueno, yo creo que el aullido del lobo representa muchas cosas, representa lo agreste, representa la noche, representa el misterio, representa el conflicto, representa la el luna. miedo para mucha gente, la luna. El lobo, ese aullido, contiene muchas informaciones previas, ¿no? También por esas fechas en septiembre, con mucha suerte, insisto, se puede escuchar a un grupo, una manada, pero solamente a los cachorros. Los cachorros que han nacido esta primavera están reunidos y respondiendo al adulto que ha aullado antes, mantienen estos parloteos. Oye, Iñaki, te pido que no me preguntes dónde están grabadas estas cosas porque me voy a poner de perfil, ¿no? No pasa nada. No pasa nada, esto está grabado en el monte de noche, ¿no? Pero sí que hay un sonido que sí que voy a identificar el sitio donde está, ¿no? Yo estoy fascinado por los lobos, pero siempre me ha interesado el conflicto del lobo y quería conocer la historia del lobo desde el otro lado. Desde el lado de los ganaderos. Y por eso me fui a vivir unos días, una semana, una majada en los Picos de Europa, en Asturias, la majada Gomartini, en la montaña de Covadonga, para vivir con los pastores el conflicto del lobo. Y una noche, serían las 3 o las 4, la alta noche, estaríamos de madrugada, estaba grabando
con el rebaño recogido, las ovejas, las vacas tranquilas en el redil, un carabo ululando. Y de pronto... ¡Ay, míralo! Lejos, no era un peligro. Sí, está lejos, pero ladra el perro ya avisando. Pero ahí estaba, desde el corazón del conflicto, estaba aullando un lobo. Ahora déjame que te ponga yo una música. Ahí lo tienes. Esta canción, la canción del lobo, se llama simplemente, es una nana de la escritora sueca Astrid Lindgren, creadora del personaje literario que tú y yo conocemos porque tenemos ya una edad, que era Pippi Calzas Largas. Y la canción describe a un lobo que aúlla en el bosque por el hambre y el frío mientras una madre protege y tranquiliza a su hijo. ¿Por qué pongo yo esto? Porque hoy nos acompaña, siempre Carlos de Hita nos está trayendo a gente interesante que sabe poner el oído en la naturaleza, y esta vez ha venido con Juan Carlos Blanco, que es doctor en biología, especialista en grandes carnívoros y sobre todo especialista en el lobo ibérico, porque lleva estudiándolo sobre el terreno desde hace más de 30 años. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a La Ventana. Yo sé que este es un entorno mucho menos hostil que el de los lobos, aunque no sé, pero ten cuidado porque yo nunca me pongo de espaldas a Carlos de Hita por lo que pueda pasar. La primera pregunta es un poco tonta, que es ¿por qué aúllan los lobos? ¿Qué están haciendo cuando aúllan? Bueno, los lobos aúllan para comunicarse entre ellos, con los miembros de la manada, y también comunicarse con otras manadas. Con los miembros de la manada para saber dónde están, porque ellos andan de noche por el monte y necesitan saber dónde están unos y otros. Y con los miembros de otras manadas porque los lobos son territoriales y no permiten que otras manadas vayan al territorio donde están ellos. Entonces les avisan también para decir, bueno, nosotros estamos aquí y no vengáis porque esto ya está ocupado, ¿no? Lo que están haciendo, por cierto, en uno de los audios que nos ha puesto Carlos de Hita, es que estaban aullando varios a la vez. Es una forma de comunicación curiosa. Rodríguez de la Fuente decía que los lobos aúllan para celebrar la amistad, ¿no? O celebrar la vida, ¿no? Y lo cierto es que los aullidos de los lobos son muy contagiosos. Cuando empieza uno de la manada, siguen todos los demás. Y sin duda los aullidos, esos coros donde participan todos los miembros de la manada, son una forma de reforzar los lazos entre la manada, ¿no? Fíjate que antes hemos oído unos lobos a lo lejos. Yo decía, esto es con mucha suerte lo que se puede oír en el monte, ¿no? Claro, lo que es muy, muy raro es que escuchemos lo que vamos a ver a continuación, y es que los lobos no estén lejos, sino que tú, o sea, yo en este caso, estamos dentro de una manada de lobos silvestres. Rodeados alrededor, los adultos, los jóvenes. Ahí llama uno de los adultos, uno de los alfas. Y toda la manada le responde. Estabas bien dentro, ¿eh? O sea, estabas estamos alrededor, ellos están alrededor de nosotros. Iba yo acompañaba a la persona que sabía dónde estaban, a Fernando, y estaban allí. Mira, el lobo manda a callar. Los cachorros ahora van a protestar. Protestan, pero se callan. ¡Ostras! Contestones pero obedientes. Aquí, tú me has anotado aquí que aquí hay dos alfas y luego una loba, unos cachorros del año, en fin. Sí, cuéntanos cómo es una familia, una manada de lobos. Bueno, una manada de lobos, que es una familia realmente, formada por la pareja reproductora, muchas veces les llaman los alfa, el macho y la hembra,
los cachorros del año, que son los que hacen esos aullidos que son como gemidos, ladridos. Son como perruchos grandes, ¿no? Sí. Que suelen ser a lo mejor pues 4, 6, 5, por ejemplo, ¿no? Más 2 o 3 jóvenes de años anteriores que todavía no se han emancipado. Hermanas de los cachorrillos. Hermanas o hermanos, o sea, machos sí. o hembras, sí. Oye, pero ¿son muy jerárquicos los lobos o son una organización un poco más horizontal? ¿Cómo funciona? Bueno, horizontal no es, porque en la manada hay 2 lobos reproductores que son... 2 machos. Macho y hembra, Ah. que son adultos y que son los que lo deciden todo, ¿no? Entonces sí está jerarquizada, pero bueno, no deja de ser como una familia donde el padre y la madre mandan y los hijos pues obedecen de alguna manera, ¿no? Juan Carlos, tú llevas la vida contando lobos, estudiándolos en el campo. Yo me acuerdo una noche con Juan Carlos en la meseta, una noche de una helada severa de estas de muchos grados bajo cero, que nos la pasamos de pie, los dos como los pasmarotes, con una loba tumbada a 50 metros. Sabemos que estaba ahí porque llevaba un collar con radioemisor. Y pasamos la noche ahí en vela, de pie, pasando frío, con toda la tranquilidad del mundo, porque la loba estaba tan tranquila. Estábamos, y acompañaba a Juan Carlos en un censo. ¿Cuántos lobos hay en España y cómo evoluciona la población? Bueno, ahora en el último censo han salido 333 manadas. Son cifras aproximadas, desde luego, ¿no? ¿Cada manada aproximadamente cuántos miembros tiene? Pues en esta época del año a lo mejor tiene 10 miembros, pero luego van muriendo y a final de invierno pues a lo mejor hay 5 lobos por manada, ¿no? O sea, pueden ser como 2.500 lobos en total, más o menos, estoy calculando. ¿Y ha aumentado la población? ¿Baja, sube? Se la persigue a sangre y fuego, pero baja, sube, sí, bueno, la población desde los años 70, 1970, está recuperándose, o sea, está aumentando. En los últimos años de una forma muy lenta, ¿no? Están casi, digamos, estables, ¿no? Pero bueno, en siglos pasados, hasta 1970 aproximadamente, estuvieron disminuyendo y estuvieron al borde de la extinción, ¿no? ¿Y estos incendios de los últimos años, en Asturias, en Cantabria, en León, en Ávila este año, ¿no? ¿Están afectando a las poblaciones lobiegas o...? Hombre, yo supongo que sí, es muy difícil saberlo, pero cuando hay un incendio de estos, el hábitat desaparece, o sea, se destruye completamente, ¿no? Entonces ya no puede haber corzos, no puede haber ciervos y no puede haber lobos, ¿no? Durante el incendio a lo mejor los lobos adultos se desplazan, se meten en los territorios de otras manadas, pero como decía, los lobos son territoriales y muchas veces cuando vienen otros individuos adultos a su territorio, pues les matan, ¿no? Decía el conservacionista Aldo Leopold, solo la montaña conoce el significado del aullido del lobo. Y yo te traslado la cuestión a ti, Juan Carlos. ¿Qué valor ecológico tiene el lobo en la naturaleza? Pues mucho. Se ha visto en el Parque Nacional de Yellowstone, donde los lobos se reintrodujeron en el año 1995 y 96, y se ha visto cómo la comunidad cambiaba completamente, ¿no? Digamos, es ese efecto tan grande sobre la ecología, las cadenas tróficas de toda la comunidad se producen sobre todo en medios no alterados por el hombre, pero incluso en España, por supuesto, los lobos limitan a los ciervos, los corzos, los jabalíes. La tuberculosis de los ciervos. Y eso tiene una importancia económica, porque precisamente los ungulados, los jabalíes sobre todo, son los que más daños producen a la agricultura. Pero además transmiten enfermedades como la tuberculosis a la ganadería, como has dicho. Hay muchísimos atropellos con implicaciones de todo tipo, económicas, causados por los ciervos, corzos, jabalíes. Entonces esta limitación que producen los lobos yo creo que es buena, incluso desde un punto de vista económico. La banda sonora de Bailando con Lobos, aunque bien podría ser con tiburones, porque Kevin Costner era bastante tiburón de los negocios, pero era Bailando con Lobos. Pero Juan Carlos no solo trabaja con lobos. Carlos creo que lo conoció durante una investigación. Sí, yo le conocí hace muchos años cuando estaba trabajando con un estudio de campo sobre los zorros en la Sierra de Guadarrama, en la estación biogeológica del Ventorrillo, ¿no? Y bueno, del zorro pasó al lobo, pero fíjate, vamos a escuchar los ladridos de los lobos, de los zorros, ahí, en combinación con los ladridos de los corzos. El carnívoro astuto con el corzo. El suavecito es el zorro, claro. Corzo, zorro.
Toma ya. Esto sí que es en redes en Asturias. Claro, la pregunta es necesaria, Juan Carlos. ¿Qué fascinación encontraste en los lobos que no encontraste en los zorros? Bueno, a ver, los zorros son... No se van a enfadar, no son oyen la animales cadena fascinantes también. Yo hice mi tesis doctoral con los zorros, tuve 5 años. Pero sí, eso me llevó a los lobos, y los lobos tienen una característica que es las interacciones con el hombre, ¿no? Uh-huh. Los lobos hacen daño al ganado, hay gente que les odia, hay gente que les adora. Entonces, cuando estudias a los lobos, inevitablemente tienes que meterte en el estudio de los humanos, de las sociedades humanas, de sus percepciones, de los sueños. Entonces, estudiar al lobo implica casi necesariamente estudiar también a los hombres, a los humanos, ¿no? Y eso enriquece mucho, digamos, la vida de un biólogo como yo, ¿no? Que cuando estudias a los zorros o a otros animales, digamos, estás mucho más enfocado en una especie, en un animal, ¿no? Pero cuando estudias a los lobos estás tratando también... El zorro también se lleva lo suyo, ¿eh? Sí, sin duda. También le persiguen por todas partes a sangre y fuego, pero bueno. Sí. Y otra especie con la que tú has trabajado mucho es con el otro gran carnívoro, uno de los otros grandes carnívoros de la fauna ibérica, con los osos pardos. Aquí escuchamos cómo una pareja de osos, un macho y una hembra, posiblemente en celo, están destrozando el monte. Bueno, esto no es el sonido romántico evocador del zorro, del oso, o de los venados, de los ciervos. Que nos está escuchando en el coche, que suba el volumen bien, porque es realmente impresionante. Parece que está uno delante de la pelea. Mejor estar delante que en medio, en estos casos. Sí. Juan Carlos, el oso, ¿qué tiene de especial con respecto al lobo? Quiero decir, el lobo te produce un tipo de fascinación, el oso, ¿qué te dice, digamos? Bueno, el oso tiene una característica, y es que necesita un hábitat muy bien conservado. Los hábitats de las montañas, en la cordillera Cantábrica, en los Pirineos. Entonces, trabajar con osos implica trabajar en unos sitios de una belleza realmente espectacular, ¿no? Conservar a los osos implica conservar todos estos hábitats, todos estos bosques de Asturias, el norte de León, Palencia. Y realmente son animales que cuando estás estudiando a los osos estás en sitios paisajísticamente maravillosos y muy bien. Y hay otra diferencia, es que el lobo cae mal y el oso cae bien. Sí, es digo curioso en esto, general, sí. ¿no? A la población. Sí. Y entonces, o el lobo tiene muchos enemigos, en cambio el oso tiene muy pocos. Y yo creo que eso debe facilitar mucho la labor de conservación, porque no se declara la guerra contra el oso cada vez que aparece por cierto, oso malocico por ahí. ¿Qué es más peligroso si yo me lo encuentro en el monte, un oso o un lobo? Un oso. Los osos tienen un peligro muy pequeño. Los lobos prácticamente no tienen ningún peligro. Menos lobos. Sí, ningún peligro. Ellos huyen tranquilamente. Bueno, y para cerrar este repaso por los grandes carnívoros a 4 patas, con pelo y orejas que andan por las noches, yo creo que vamos a escuchar un sonido que es el sonido para mí más importante que se puede escuchar en la naturaleza en Europa, que es el maullido de celo del lince ibérico. Hay unos búhos, un cárabo... Pero de fondo escucharemos ahora enseguida unos maullidos como de un gato enfadado, unos maullidos destemplados. Son los maullidos de los linces. Digo que es importante porque los linces se extinguían y se actuó bien, se actuó a tiempo, y ahora ya es una voz normal en las noches de otoño. O sea que de noche mucho más que grillos, ¿eh? Como puedes ver. Bueno, qué impresión, qué bonitas están siendo estos paseos de noche que nos está dando Carlos de Hita. Yo quiero recuperar un sonido del principio, que era una manada que se oye de lejos, y entonces, como no tengo el Google Translate de lobos, y tenemos aquí a Juan Carlos Blanco, le voy a pedir que más o menos vaya traduciendo qué está ocurriendo en esa especie de discusión o de coral que hay de lobos.
Ve comentando. Bueno, yo creo que estos son lobos adultos los que hacen estos aullidos así graves. Lo hacen para comunicarse con otros de la manada. Y lo que suelen provocar estos aullidos de los adultos es la respuesta de los jóvenes y los cachorros. ¿Qué tipo de comunicación están haciendo? ¿Comunicaciones de poder, comunicaciones de organización, comunicaciones de caza? Yo supongo que son comunicaciones para conocer dónde están los otros miembros de la manada. Estos tipos de aullidos, estos coros, suelen producirse a principios de la noche, justo después de anochecer. A la hora del lobo. Que es cuando los lobos se levantan. Los lobos duermen durante el día, se levantan e inician su periodo de actividad. Y es un poco la forma de decir, bueno, aquí estamos, sabemos dónde estamos unos y otros, vamos adelante a iniciar. Porque a partir de ahí los cachorros, los jóvenes se quedan con sus hermanos, hermanas mayores, y los cazadores se van toda la noche, 30, 40 kilómetros de distancia, a buscar comida. Efectivamente. Y vuelven al amanecer. Oye, por cierto, creo que los lobos son también muy buenos cazadores en equipo, ¿no? Tengo entendido. Yo recuerdo de lo de la manada aquella que tenía Félix Rodríguez de la Fuente y lo contaba mucho, de cómo actuaban, cómo hacían esa estrategia. Sí. Creo que son... Bueno, sí, eso es una de las cosas que se ha dicho muchas veces, que trabajan en equipo. Pero luego se han estudiado en mucha profundidad los lobos del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos, sí. Lobos marcados, que se conoce la edad de todos, quién es hijo de quién, y lo que se ha visto que los que trabajan realmente son los lobos adultos, los dos lobos reproductores, macho y hembra. Si hay algún individuo también maduro, son los que lo hacen todo. Señalan a la presa, la persiguen, la derriban, la matan. Y los otros lo que hacen es hacer bulto. Van de comparsa. Bueno, también. Van de comparsa, sí. Bueno, para meter miedo. Esto lo hacen los macarras también. Van 5, pero pegan 2. Entonces, se ha visto, que realmente los que trabajan son los lobos adultos de la pareja reproductora. Hay otras cosas que se dicen de los lobos, por ejemplo, que es que tienen una astucia especial. Yo no sé, dentro de la escala de los animales, de la fauna española, dentro de esa escala, ¿cuál es la inteligencia del lobo? Bueno, es difícil hablar de inteligencia, pero si definimos que la inteligencia es como la capacidad de adaptación, los lobos tienen una capacidad extraordinaria. Pueden vivir prácticamente en cualquier hábitat, comer casi cualquier cosa, aunque suelen ser los ungulados silvestres. Y esa enorme capacidad de adaptación yo creo que es lo que nosotros solemos llamar inteligencia, ¿no? Capacidad de cambiar en función de las necesidades del momento. Ahora te traduzco yo, Juan Carlos. Ha sido un placer tenerte, te lo están diciendo una manada de lobos. Muchas gracias por venir al Oído del Búho con Carlos de Hita. Muchísimas gracias a vosotros. Juan Carlos Blanco, biólogo, especialista en lobos y al que no seguiremos de cerca porque si no tenemos que dormir en el monte, tenemos que vernos con animales muy bestias, pero cuando quieras venir otra vez aquí a contarnos cosas estaremos encantados. Yo también encantado, gracias. Carlos de Hita, qué gustazo nos hemos pegado de estar pasando noches y noches ficticias de verano aquí en el estudio de la SER. Reales como la noche misma, ¿verdad? Aquí en la radio. Yo sí que me voy con Juan Carlos a dormir por las noches, pero bueno. Pero hombre, ha sido un placer. Porque a ti te gusta, pero ha sido... escuchar la noche. Ha sido un gusto escuchar la noche contigo y siempre es un placer despedirte con esta maravillosa canción de Ella Fitzgerald que es En la quietud de la noche, In the Still of the Night, y que es un regalo escuchar a tu lado. Gracias, Carlos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.